Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Ahora sí te escucho. Saludos. Saludos. Hola, ¿cómo están? Hola, Niurka, ¿cómo está? Un ¿Todo placer bien? verte. ¿Cuánto tiempo? Bastante, bastante. Buenas noches. Buenas 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 noches. 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 ¿Cómo tú estás, Obadi? Excelente, gracias. Aquí bajado. Me Gracias a imagino Dios. cómo estamos todos, Obadi, ¿eh? Ah, eso es bueno. Nosotros somos privilegiados Ay, Maestro sí, Vani claro que Marmolé. sí. para servirle. Qué lujo tenemos. Gracias a Dios. ¿Quién nos Gracias por el falta, apoyo. Milcíades? Mil si falta. Sí, sí, pero como todavía faltan para las 7, ¿verdad? Sí. Falta pocos minutos. Sí. Ajá, parece que debe estar ahí en el proceso, no se preocupe. Tenemos a Sí. Roberto. Hola, Roberto, querido, ¿cómo estás? Roberto. Ay, este no es fácil. Yo estoy llegando ahora, pero Giovanni. tengo una gente allí esperándome. Préndeme eso. Tengo una gente esperando que arranque el evento para poderme ir. Yo lamento no poder estar la noche entera. Roberto, pero yo te veo ahí. ¿Verdad? Vamos a ver a mis días. No es fácil esto. ¿Tú le estás escribiendo a Mircea de Domingo? No, tú estás mute. Estás mute. Déjame ver aquí. Ah, sí, le estoy escribiendo. Ah, ok. Yo pensaba que era Roberto que estaba ahí. Falta Basilio también. Aquí, Niurka, estoy aquí. Ay, hola, mi amor, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Dios mío, Basilio, perdona. Muchacha, no metí en toda esta vaina. La suerte que tenemos aquí a Ovadia. Esta vaina sí va a estar buena. Ese es tu Ay, privilegio, Basilio. aquí estamos, hombre. Es un tremendo Ya tú apoyo. sabes. Bueno, esta vaina va a estar. Le dije a Mercedes que me ayude con esos talibanes que tenemos ahí, porque esos tipos van a encender esta vaina. Le dije a Mercedes Niurka que a Obadi, a Roberto y a Acevedo que tengan cuidado, que nosotros vivimos de la tributación, que cuando ven a ver, coño, nos mandan a buscar preso la DGI. Sí, hay que tener cuidado. No, ahora con todas esas cosas que hay de las ilusiones y las cosas. No es Sí, relajo, Sabes que ahora ellos estamos, parece que vienen agresivos. que todos somos responsables. Así mismo. Ellos vienen agresivos. No, tú verás. Ay, ay, ay. Me Señores, estaba pero esto va a estar faltando bien, mis... esto va a estar bien, porque es un buen encuentro y la verdad, Niurka, que podemos hacer un buen feedback con estos maestros. Saludos, saludos. Aquí estoy. Maestra Niurka. Roberta, mi amor, ¿cómo tú estás? Bien, bien, aquí listo para la pelea. Sí, me Mauri. está faltando mi estimado Milcíades. Sí, En lo que Milcíades se agrega, ¿verdad? Vamos a hacer. ya la hija mía me setió la cámara, que eso me comió a mí ahorita. Pero tú sabes que
Tú sabes que ya nosotros estamos en otra No, tipo no, de... ya Ah, estamos mira, ya. Mircea de aquí, ya Mircea de acaba Sí. de llegar. Perfecto. Don Roberto, usted me quitó el puesto que yo tenía como el último de la cola. Ajá. En tecnología yo estaba detrás del último, pero yo creo que usted me quitó el No, puesto. no, póngame de último, porque que cuando ustedes tienen algo que usted es apático, es como el que no sabe inglés después de viejo, no aprende inglés, porque que eso es una apatía. Es un poco difícil, sí, es un poco Sí. difícil. Sí, Hay un refrán que dice, el oro viejo no aprende a hablar. sí, señor. Es Los hijos verdad. míos me hacen mucho bullying con cosas de eso, de la tecnología. Yo digo, bueno, pero está bien. No, Gracias. imagínate, aquí estoy yo rogando a la hija mía que quiere ir para el play, la tengo aquí secuestrada. Dime. Dile que no se vaya. Bien, No, jóvenes, no. vamos a hacer, Que no te vayas. las formalidades de las presentaciones. Bien, Correcto. buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos a este conversatorio sobre la ley 2524 sobre responsabilidad solidaria. Vamos a tener en esta noche como moderador de este evento al licenciado Basilio Sánchez, especialista en impuestos y una amplia experiencia en auditoría forense y financiera, consultor de empresas multinacionales y nacionales y estratega en elaboración de recursos en materia de impuestos. Es licenciado en contabilidad de la Universidad OIM, tiene un máster en auditoría integral y control de gestión, doble tributación en APEG y Universidad de Valencia, posgrado en contabilidad impositiva en la UAS, también especialista en precios de transferencia en la IAFA, especialista en impuesto interno en el Centro de Estudios Fiscales de CEFA México, impuestos del sector construcción en el INCAT, en auditoría de sistema de INTEC. Miren, señores, si sigo leyendo lo que es el perfil de nuestro queridísimo profesor y también expresidente del Instituto de Contadores a nivel nacional, licenciado Basilio Sánchez, que es quien nos va a estar moderando este evento en el día de hoy. Conjuntamente con don Basilio tenemos a nuestro presidente de la Regional Norte, el licenciado Domingo Acevedo, es magíster en gestión empresarial, licenciado en contabilidad y licenciado en derecho. Saben que tiene un expertise bastante amplio en NIF, cualquiera que ustedes quieran, y en NIAS. Así que aprovechen este conversatorio con estos magistrales expositores. Vamos a tener también la presencia de nuestro distinguido colaborador y miembro también de nuestro gremio, Richard Gómez Jiménez, contador público autorizado en Derecho, ¿verdad que sí? De summa cum laude y posgrado, de posgrado y maestría y asesoría en gestión fiscal, planeación y gestión impositiva de INTEC, presidente de la Comisión Técnica Interamericana de Auditoría Forense y Peritaje Contable de la Asociación Interamericana de Contadores AIC con sede en Panamá. Tiene una vasta experiencia en auditoría forense con diplomado en la UAS, Auditoría Forense y Técnica de Investigación Antifraude, o sea, Anti-Fraud Institute en la AFI. También, bueno, su especialidad, un máster en auditoría forense, defensor del pueblo, ha trabajado en diferentes entidades y ha promovido talleres en todo el ámbito de lo que es nuestra profesión. Además, es miembro, igual que don Basilio, Domingo, Milcíade y Roberto, del CONACI, Consejo Nacional de Consultores Impositivos. Igual que le digo que si seguimos leyendo las hojas de vida, no vamos a terminar en esta noche. Nuestro siguiente panelista es Milcíade Rodríguez, socio de DR&R, abogados y consultores, licenciado en contabilidad, también de la OIM, posgrado en contabilidad impositiva de la UAS, más de 30 años de experiencia en el área tributaria,
también expresidente del CONASI, miembro del mismo, expresidente de la Comisión de Tributación y Fiscalidad del IPAR, actual miembro de la Comisión Técnica de Tributación y Fiscalidad de la AIC. Creo que en todos casos nosotros somos todos miembros de la AIC. Catedrático universitario a nivel de posgrado, diplomados y maestría en ITEC, Barna, UTESA, Pucamaima, CENFA e IPAR, entre otras cualidades que tiene nuestro distinguido profesor, amigo, colega, Milcíades Rodríguez. En nuestro caso, también contamos con el excelentísimo licenciado Roberto Sánchez, abogado de profesión, constitucionalista, porque sí que lo aprovechen. Miren, señores, yo creo que si seguimos presentando a todos estos magistrados que están aquí, tenemos 3 abogados, 2 contadores, para que puedan aprovechar al máximo lo que es este evento. Hay una serie de preguntas, se le había pasado a todos ustedes una pregunta que podían hacerla de antemano, pero luego que ellos terminen su disertación y su conversatorio, vamos a dar paso para que ustedes puedan hacer todas las preguntas del lugar. Don Basilio, el micrófono es suyo. Bienvenidos sean todos y gracias por estar aquí. Muchas gracias, mi querida Niurka, una profesional tratadista de la parte impositiva y contable y auditoría. Buenas noches a todos, buenas noches a este equipo que hoy tengo el privilegio de acompañarlos para que puedan hacer un esbozo de todo esto que tiene que ver con la ley 2524, responsabilidad solidaria. A mí me gustaría iniciar viendo el génesis que ha originado lo que ha sido la modificación al artículo 11 de la ley 1192, y quisiera pedirle a Roberto que nos haga un recorrido partiendo de la sentencia del Tribunal Constitucional 943 del 2023, que es donde es el punto de partida, y que nos indique también qué había en el artículo 11 antes de esta modificación y las justificaciones que han producido entonces los elementos que se han adicionado al artículo 11 a través de la ley 2524. Roberto, los micrófonos son tuyos. Sí, buenas noches a todos. Bueno, señores, este es un tema muy importante, no solamente por el precedente que tuvo de esta ley. O sea, como usted, no sé si todos lo saben, pero el Tribunal Constitucional, a través de una sentencia, la 0943-23, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11, literal B y C del Código Tributario. Esta sentencia vino a afectar no solamente a las personas, sino también al gobierno, al Estado. Y por vía de consecuencia, por la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo, el gobierno se vio compelido a emitir una nueva ley introduciendo los aspectos modificables. O sea que porque eso trajo como consecuencia que se afectaron los ingresos del gobierno considerablemente. Entonces hubo que hacer una especie de restauración de esos articulados. Eso trae una consecuencia de orden público, porque hay una presunción de inconstitucionalidad de esa ley, pero estará pendiente hasta que un afectado ejerza de nuevo, vaya al Tribunal Constitucional al hacer la misma declaratoria de inconstitucionalidad. Bueno, pero la novedad de esta ley es que trajo los afectados, los consultores,
mucha gente tiene muchas preguntas con respecto al impacto que tiene esta ley. La verdad que es de preocupación porque esa ley fue ampliada en algunos literales y eso trae como consecuencia que mucha gente se sintiera preocupada. Vamos a entrar en detalle porque tenemos mucho material y yo sé que hay muchas preguntas. Entonces, pero brevemente, ¿qué originó para la inconstitucionalidad? Bueno, el artículo B principalmente, que se refiere a la responsabilidad solidaria del cumplimiento sobre la obligación tributaria de los contribuyentes, una persona se vio afectada y en virtud de eso una persona que era gerente elevó la correspondiente inconstitucionalidad y fue aceptada por el tribunal. ¿Por qué? Porque esa persona era un gerente que no presentaba, no era dueño, no tenía acciones. Entonces ella se vio afectada porque ella era una simple empleada y el tribunal acogió la declaratoria de inconstitucionalidad y entonces eso trajo como consecuencia, esos lodos estos pueblos trajeron esos lodos. Bueno, para irnos en detalle brevemente de qué estamos hablando, vamos a entrar a ver parte de lo que compone la ley 2524, o sea, de lo que se llama responsabilidad solidaria. Aquí vemos la ley establece que la responsabilidad de directivo y socio, o sea, la ley realmente lo que se modificó no fue nada nuevo, sino es la parte infine del mismo artículo 11, que son las mismas gentes, porque no se agregó prácticamente nada nuevo. La parte que se declaró inconstitucional fue restaurada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ustedes saben que las empresas, desde el punto de vista, las empresas estructuralmente tienen un dueño. Vámonos a la parte de la estructuralidad de las empresas. Miren, este es el ámbito de la aplicación de la ley 2524. Los vehículos societarios más comunes, que son los que tienen el ámbito de la afectación de la ley, son la SRL, la IRL, que no tiene mucho uso, la SRL, la SAT y la SA. O sea, estamos hablando de personas físicas que de alguna manera se ven afectados por vamos a decir, la restauración de la ley 2524. Pero vamos a ver realmente lo que establece, sin entrar en la parte todavía de los aspectos constitucionales. La parte principal de la responsabilidad solidaria de terceros, la ley establece que ciertos terceros pueden ser considerados responsables solidarios del pago de impuestos junto con el contribuyente principal. Eso implica, estamos leyendo lo que dice la ley, eso implica que en caso de incumplimiento por parte del contribuyente, la administración tributaria, diga la DGI, puede exigir el pago de los tributos a terceros responsables sin necesidad de agotar primero las acciones contra el deudor principal. Eso es lo que dice la ley. Lógico, el que se ve afectado, porque esta ley tiene un aspecto importante y es que tiene mecanismos de cómo la persona reclamar su derecho de defensa. Hay otro tercero alcanzado en la responsabilidad solidaria, como son los representantes legales, los socios accionistas, que para mí, los socios accionistas para mí son los responsables principales o los únicos responsables de la responsabilidad solidaria del pago de los impuestos. No sé por qué había que poner un tercero en eso. Pero ustedes saben que la administración tributaria, lo de ellos es recaudar. También tenemos los herederos y administradores de sucesiones, los terceros intervinientes, que también podrían, los padres y tutores, también son responsables solidariamente, que es el punto 1, el punto A. Y en ese mismo orden, esa responsabilidad
es extensiva a las personas físicas que están relacionados con el control de la empresa. Ahora bien, hay una parte que yo quiero que trae la ley, porque la ley en sí establece, o sea, la responsabilidad no se presume, sino es que hay que demostrarla. O sea, la DGI tiene que demostrar porque acuérdense que las empresas, cuando se constituyen, si es una SRL, normalmente el gerente, que siempre es el socio principal, es el responsable solidario del pago de los impuestos. Pero hay casos ya de empresas más grandes que el gerente o el administrador podría ser un empleado, no necesariamente un socio o un accionista. Ustedes saben que socio es para SRL y el término accionista es para sociedad anónima y para SAS, sociedad anónima simplificada. Bueno, la ley 2524 debe también alinearse con los principios de la Constitución Dominicana, especialmente con el principio de proporcionalidad. O sea, y estableciendo lo que se llama el derecho a la defensa y el debido proceso. El derecho a la defensa y el debido proceso están consignados constitucionalmente en los artículos 68 y 69 de la Constitución Dominicana vigente. Hay otros principios como el de legalidad, que es fundamental. O sea, en otras palabras, la DGI tiene, en el caso de la responsabilidad solidaria, la DGI tiene que demostrar a la persona, darle el derecho de defensa y tiene que demostrar de alguna manera por qué le está obligando al pago del tributo, que debería hacerlo los socios o los accionistas. ¿Por qué que no sea ni negligencia ni dolo? Mire, señores. Roberto, sí, sí. Considera, en ese mismo ámbito, ¿consideras entonces que la DGI pues se extralimita al designar de manera administrativa a un responsable solidario así por así? Definitivamente. O sea, lo que pasa es que la legislación, ustedes saben que la administración tributaria es un órgano recaudador, pero por alguna razón nuestros legisladores le han dado también facultad normativa y facultad sancionadora, lo cual eso no va con un principio de lo que se llama doctrina tradicional clásica. O sea, para usted como órgano recaudador, usted decirle, mire, si usted va a sancionar, o sea, hay un conflicto de interés, obviamente. O sea, tú no puedes ser recaudador y puedes ser al mismo tiempo sancionador, por el orden lógico de lo que es la justicia. Pero, lamentablemente, así es que el legislador nuestro le ha dado poder de imperio a la DGI. El maestro Domingo me estuvo comentando. Miren, señores, en el concepto de doctrina, fíjense, doctrinalmente hay dos corrientes para manejar el concepto de legalidad, los principios de legalidad. Ustedes saben bien que si usted mismo, a partir del artículo 81 al 134 del Código Tributario, de las medidas cautelares, donde la DGI se convierte no solamente en órgano recaudador, sino también en órgano que enjuicia y sanciona, lo cual eso es un principio. En los principios de legalidad clásicos, eso tiene que estar bien definido. Hay otra corriente filosófica de derecho tributario que dice que no, que sin afectar los derechos, perfectamente las administraciones tributarias pueden ejercer de una forma, digamos, light. Ahí está la escuela española y la escuela italiana, que ellos, a través del tributo, porque esta concesión de la ley 2524, en el derecho, en la doctrina clásica, no tiene cabida, señores. O sea, el principio de legalidad no tiene cabida. Ahora, en la corriente
vamos a decir, española e italiana, que lo de ellos recaudar, ellos no son tan, no se reflexionan tanto con el cumplimiento de los principios constitucionales. Bueno, lógico que ese poder de discrecional tiene que haber una subordinación a la ley. Entonces, esas dos corrientes es una lucha de titanes entre el concepto clásico y el concepto moderno. Ellos le llaman moderno entre comillas. Nosotros, señores, cuando terminemos esta introducción, van a estar abiertas las preguntas y con los demás panelistas a discutir cualquier tipo de situación que se dé. Miren, hay un caso, antes de entrar a los principios, que me llamó mucho la atención y a mucha gente con relación al tema. La DGI publicó un anuncio, déjenme buscarlo, mírenlo ahí. ¿Lo ven bien? Sí, a raíz de la implementación de la ley 2524, la Administración Tributaria publicó vamos a un aviso normativo donde está obligando a las empresas a hacer, en virtud de esa ley 2524, hacer una asamblea para designar vamos a decir, el representante tributario. Eso ha traído mucha confusión a muchas personas. Bueno, no hay duda de que ese anuncio es ilegal y inconstitucional. ¿Por qué? Muy sencillo, porque las empresas, cuando son incorporadas, ya la empresa viene definiendo dos cosas importantes. Si es una SRL, normalmente el gerente, que es socio principal, ya trae la responsabilidad solidaria de pagar los impuestos. Entonces, por un principio que se llama el principio de la voluntad, o sea, si ya y el principio y el artículo 1134 del Código Civil, la voluntad de las partes. Si yo me junté con un socio y decidimos formar una empresa, es obvio que no solamente es ganar dinero, sino también nosotros tenemos que asumir las responsabilidades del pago de los impuestos, de la nómina, de conducir la empresa, porque un vehículo societario tiene dos formas, tiene un consejo de administración y tiene los socios. Normalmente en una SRL, esas dos funciones están en la misma persona. Entonces, si agotando el concepto del principio de la voluntad, que es un principio establecido en el artículo 1134 del Código Civil, ¿por qué tú me dices a mí, DGI, que yo modifique mi estructura corporativa? Eso no tiene sentido. Y que yo tenga que designar. Lo primero, que la DGI no tiene calidad para decirle a un contribuyente que le designe una persona. El Consejo de Administración está ahí y ahí están las funciones de designar a esa persona. Cóbrenle a esa persona y si esa persona no le paga, entonces usted lo lleva a los tribunales. ¿Pero por qué tengo yo que designar una persona diferente a quien yo he establecido ya como responsable de la obligación tributaria? Eso es un concepto ilegal que no tiene ninguna base legal. Roberto, sí. Déjame darle un turno al maestro Domingo, porque justamente tú estás ya en el centro del huracán. Correcto. Y quiero empezar con el maestro Domingo en la siguiente fase. Maestro, a raíz de este aviso, el 2124, en la cual, como bien el maestro Roberto expone, la DGI establece dos condiciones. Una, a las empresas que de recién constitución o recién formación deben de establecerlo, y las empresas existentes pues lo harán en la siguiente asamblea ordinaria. Ahora bien, maestro Domingo, yo revisando el RC02, ya el RC02 trae incorporado esta figura como un requisito. Es decir, si yo no cumplo con este aviso,
evidentemente el registro del RNC va a ser rechazado. Le dejo ahí el micrófono para que entonces veamos cómo vamos a manejarnos y cómo estar en orden, cómo estar en cumplimiento. Y bueno, y después seguir con Roberto y con el maestro Richard y el maestro Mircea. Sí, miren, interesante el tema. Miren, hay un punto, la ley 107-13, la cual creó el derecho a una buena administración pública en el artículo 4 y en el contexto de la ley, de manera expresa, se establece que la capacidad sancionadora de los órganos públicos tiene que estar habilitada legalmente. Pero ¿qué sucede con estas acciones que está haciendo la DGI, asignando responsables solidarios y obligando? Está por encima de la ley. Y recuerden que la administración tributaria es un órgano público y hay un principio de juridicidad. No pueden violentar la ley. Obviamente, si violentan la ley es contraria a la Constitución. La ley no dice, no habilita a la DGI a estar tomando todas esas acciones. O sea que indiscutiblemente estamos viendo acciones contrarias al derecho. Y es interesante cómo es que la DGI sobreexcede su capacidad sancionadora, obligando a los contribuyentes a definir responsables solidarios. Yo creo que es un tema que tiene un ingrediente constitucional. Y por otro lado, viendo la inconstitucionalidad, obviamente la modificación que hizo el artículo 11 con el proyecto de ley no resuelve la razonabilidad ni la proporcionalidad. Por el simple hecho de una persona ser gerente de una empresa, no tiene el control del tributo. También hay otros temas, porque habla que para ser responsable solidario es por causa dolosa o culpa. Y obviamente la DGI no tiene la capacidad para definir eso. Eso debe ser tratado en un tribunal. O sea que aquí estamos viendo un tema de cómo se sobreexcede su habilitación legal vigente para sancionar. Yo quisiera, Roberto, vamos a seguir contigo, pero quisiera ver, Mircea, si está hábil. Quisiera socializar con Mircea el impacto o el efecto que esta ley le pudiera producir al consultor, al asesor en materia tributaria. O sea, ¿qué visión tiene de esa óptica para nosotros los que estamos en este ejercicio vivo? Sí, buenas tardes, hermano Basilio. Nada más inteligente que el refranero popular. Un refrán bastante antiquísimo reza que en casa de herrero, asador de palo. ¿Verdad que sí? Que todos los conocemos. ¿Qué ocurre? Los abogados y los contadores públicos que ejercemos en materia tributaria estamos muy preocupados y ocupados por la responsabilidad del gerente, del administrador, del socio, y del accionista. Sin embargo, no estamos preocupados por la responsabilidad propia que impone el ejercicio de nuestra profesión. Si usted va al literal G de ese modificado artículo 11, que no es nuevo, dice: los terceros que faciliten las evasiones del tributo por su negligencia o culpa. Si usted conecta eso con el 214, usted tiene que tomar muy en cuenta la responsabilidad que tiene cuando acepta un encargo de la preparación de una declaración jurada. Me explico.
con más frecuencia de lo que usted pudiera imaginarse, uno se encuentra trabajando en debida diligencia tributaria, uno se encuentra con que los estados financieros auditados no coinciden con la declaración jurada, con el IR2. Es decir, se supone que unos estados financieros auditados, los anexos A1 y B1, es el mismo estado auditado, ¿verdad que sí? Sin embargo, con frecuencia eso no coincide. Muchas veces el que acepta el encargo de la preparación del IR2 se conforma con solicitar una balanza de comprobación y pide que le confirme que es definitiva y que no sufrirá cambios. Pero pasa su IR2 y se olvida de eso. No le da seguimiento para meses más tarde o semanas más tarde procurar los estados financieros debidamente auditados, que es la materia prima para la preparación del IR2. Se olvida de eso. Luego puede ocurrir que exista una diferencia enorme entre ese IR2 y los estados auditados. Cuando eso ocurre, yo estoy convencido, yo no soy abogado, pero estoy convencido que el que preparó, el CPA que preparó ese IR2 podría tener un tema serio frente a la DGI. De eso yo estoy convencido. ¿Qué hacen los oficiales de cuenta de los bancos? Cuando usted tiene una línea de crédito, cuando usted tiene un préstamo, inmediatamente ellos se enteran que ya usted presentó su IR2 y salió de la temporada alta. Inmediatamente comienzan a escribirle por correo y llamada telefónica: fulano, mengano, acuérdate de enviarme los estados auditados y el IR2. El CPA debe hacer lo mismo. Porque ¿qué ocurre? Si usted acepta ese encargo y luego usted se da cuenta que hay una diferencia importante entre los estados auditados y la declaración jurada y usted calla, usted se queda tranquilo, usted puede tener un tema de cuestionamiento futuro sin ningún problema. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que usted se entere a tiempo de que no coinciden, no cuadran los estados auditados y la declaración jurada. ¿Verdad? Usted toma su estado auditado, hace su ajuste positivo y negativo en el anexo G y llega a la renta neta imponible y sobre eso se paga el 27. Pero es que en un principio, antes de hacer esos ajustes, el total de activos, el total de pasivos y el total de patrimonio del estado auditado, al igual que el estado de ganancia y pérdida o estado de resultados, se llama actualmente, tienen que coincidir. Si no coinciden, usted tiene que invitar a ese cliente que lo contrató y hacerle saber que existe la necesidad de que hay que presentar una rectificativa. Así mismo como se oye, usted tiene que hacerle saber que hace falta presentar una rectificativa y muchos no los hacen por desconocimiento, por miedo a perder el cliente, por múltiples razones. Pero debe hacerlo, debe hacerlo. Y suponga usted que usted se quiere cuidar y usted dice: mira, como yo de antemano sé. O sea, Javier, dígamelo. Como yo de antemano sé que no coinciden, entonces yo voy a preparar un borrador, pero que sea otro colega que envíe ese IR2 de su. Hicieron otra transferencia, lo que faltaba ahora. O de alguien está hablando. Bueno, déjame verlo. Ok. Perdón, alguien está hablando. Sí. Basilio. Sí, yo lo vi. Basilio. Hay alguien que está hablando, sí. Alguien está hablando. Eobadi. Mutealo. Déjame ver el maestro Badi. Hermano Rutia. Yo lo sigo. Ya, dale. Oye, perfecto. Te llamo ahorita, Mirci, para los sí. Hermano, hablamos ahorita. Entonces, ¿qué ocurre? Si ya usted se dio cuenta de que hay una diferencia importante entre estado auditado e IR2, invite, por favor, para que usted se cure en salud, invite, por favor, a ese cliente a que rectifique ese IR2. Pero vamos a suponer que fue donde interrumpió ahorita, que usted se dé cuenta oportunamente de que no coincidan, y usted no quiere asumir el riesgo, y usted dice: no, yo tengo un borrador, pero que lo envíe otro. Usted sabe qué va a ocurrir si lo envía otro y luego surge un tema en la DGI, que ese otro va a decir: bueno, yo lo envié, pero el borrador lo preparó el CPA Juan Pérez. Ocurre que Juan Pérez va a tener un tema de complicidad y de coautoría, de modo tal que el ejercicio de esta profesión cada vez es más delicada. Hay que tener bien en cuenta cuando se acepta un encargo de esta naturaleza. Mirciade, y sucede como ha pasado con el tema de los comprobantes fiscales, que el dueño de empresa decía: yo no soy contador, yo no sé de impuestos. O sea, que hay un tema ahí con eso.
Así es, Basilio. Y bueno que tú hagas esa observación, porque me da la oportunidad de hacer un aclarando que está en el 214, que no es nada nuevo, ¿eh? El 214 viene de allá atrás, del año 92. ¿Qué ocurre? Cuando tú eres un profesional versado en la materia, entiéndase que el que preparó ese IR2 es contador público autorizado de profesión. Y como si todo si eso no fuese suficiente, además de eso, su área de práctica es precisamente el área tributaria, de modo tal que cuando este tipo de situaciones ocurren, se producen cosas que pueden ser, como dicen los abogados, atenuantes, o sea que te hace la carga, la responsabilidad más ligera, pero hay otras que son agravantes, que te hace la responsabilidad, la carga más pesada. En este caso, como tú eres un profesional versado en la materia, es decir, que tú además de ser CPA, no es que tú ejerces en auditoría, es que tú ejerces en materia tributaria. Quiere decir que la responsabilidad es mayor. Constituye eso una condición no atenuante, sino exactamente lo inverso, agravante. Sí. Otra cosa, hermano Basilio, si me da la oportunidad. Adelante. Sí. Fíjense algo, con el tema de los responsables solidarios. Aquí tenemos en el artículo K lo siguiente. Leo textualmente. Los accionistas o socios de una persona jurídica o de un ente sin personalidad jurídica serán responsables solidarios de la deuda tributaria cuando exista negligencia hasta por el límite de su participación accionaria, así como los beneficiarios finales por control legal o control efectivo. ¿Qué ocurre, señores? En la actividad del CONACYT, similar a esta, yo escuché con mucho detenimiento al magistrado Goico hablar sobre lo que es el dominio del hecho. Él repetía eso incesantemente y yo decía, dominio del hecho, dominio del hecho. Yo digo, bueno, eso me parece como debe ser alguien que tiene un control total, un control absoluto de una situación. Es como un anuncio de la ferretería Che. Participó desde la varilla inicial hasta la pintura final. Yo especulando lo veía así, pero me tomé la tarea de averiguar, de leer, de buscar literatura sobre dominio del hecho. Entonces, miren algunas de las cosas que yo encontré. Están en algunas láminas que hace un rato le pasé a la amiga Niurka. Miren una cosa, algo que yo encontré en un material que le doy los créditos de donde lo saqué, en la lámina que le pasé a Niurka. Dice así. Autoría, coautoría y dominio del hecho. Se ha dicho que la prueba definitiva de que alguien tenía el dominio del hecho es que con su sola decisión paralizó o pudo paralizar la ejecución de un delito. Busco algo más que me preparó la licenciada Oliana García Mateo, colaboradora de nuestra oficina que trabaja con el equipo de litigios. Y ella sacó este resumen. Dice así: tiene el dominio del hecho, entre paréntesis, autor, aquel que se encuentra en capacidad de continuar, detener o interrumpir por su comportamiento la realización de la conducta sancionada. Por tanto, cuando son varios los sujetos que concurren a la realización del hecho castigado, para que se configure la coautoría se requiere que su participación sea esencial, de tal modo que sin ella no habría podido llevarse a cabo y que esa acción se realice en la fase ejecutiva del hecho. Si usted lee con detenimiento el literal K, que yo leí textualmente al inicio, y busca lo que es la definición de ingresos pasivos, para no cansarlo mucho, solamente le leo la parte introductoria de esta definición de ingresos pasivos. Dice así: los ingresos pasivos, renta pasiva, son las actividades de generación de ingresos que no exigen un trabajo o dedicación personal importantes para conseguirlos. Es decir, son aquellos que se generan por sí solos, sin participación directa del que los recibe, a pesar de que éste haya tenido participación directa
del que los recibe, a pesar de que éste haya tenido que realizar cierta inversión previa en tiempo y dinero. Ahí me quedo, un poquito más largo, por ahí me quedo. ¿Por qué yo comento esto? Porque hay una cosa, señor. Un accionista extranjero, que los hay en grandes cantidades, porque este es un país que atrae mucha inversión extranjera, tanto de compañías extranjeras como personas físicas extranjeras. Ese extranjero que tiene N años que no visita el país, sino simplemente que hizo una inversión en acciones, en cuotas sociales y espera recibir un rendimiento periódicamente a través de pago de dividendos. Señores, yo creo, ustedes me disculpan, pero yo creo que todavía él se propone, todavía él trata de actuar de manera negligente y no lo logra, señores, porque él tiene un rol demasiado pasivo en la sociedad. Él tiene un rol tan pasivo en la sociedad que aunque él quiera, todavía él se propone actuar de manera negligente y de verdad que no lo logra. Yo estoy convencido que no lo logra. Se lo propone y no lo logra. Sí, pero la ley dice, cuando exista negligencia, señores, pero ¿qué es negligencia? Es que esa modificación de la ley no define lo que es negligencia. Eso es grave. No dice lo que es actuar con negligencia. Y vuelvo y digo, ese accionista extranjero todavía él quiere actuar con negligencia y no lo logra. De verdad que no. Gracias, Merciades. Richard, vamos a hablar un poco. Puede continuar con otro de los colegas. Vamos a hablar, y me gustaría hacer un trío entre el maestro Richard, Roberto y el maestro Acevedo, para que veamos el alcance desde el punto de vista jurídico, y ustedes que son abogados expertos, de esa figura de negligencia, o sea, porque solamente está puesta ahí ahora. Para nosotros los contadores, ¿qué significa esto y cuáles son las consecuencias y hasta dónde tenemos nosotros capacidad de poder demostrar ante la DGI que no hubo negligencia? Gracias, maestro, y a los colegas que nos están acompañando la noche de hoy. Esta figura de la negligencia, si lo enfocamos desde el punto de vista de la teoría del delito, viene constituyendo una acción humana. Pero esta acción humana, porque es una acción, en lo particular yo lo observo de una manera muy subjetiva. El texto en el cual fue redactado da un poder muy discrecional a la administración tributaria. Me explico. Cuando estuve leyendo la ley 2425, en uno de sus considerandos, específicamente el considerando 13º, cita lo siguiente. Dice, dispone que la administración tributaria está llamada a verificar la existencia de negligencia o dolo. O sea que, en otras palabras, lo sabemos, tenemos conocimiento, los que estamos aquí presentes, la administración tributaria está facultada para hacer investigaciones de este tipo, sea de negligencia o dolo o ambas a la vez. Y eso no hay duda de que es una acción humana. Luego, en el artículo 3, específicamente haciendo referencia a la modificación del artículo 11 de literal K del Código Tributario, hace una referencia a lo siguiente, y cito, los accionistas o socios de una persona jurídica serán responsables solidarios de la deuda, ¿verdad? Cuando exista negligencia. Entonces, esta acción, negligencia, ahí entra una subjetividad. ¿Sabemos quién es? Ya, Eduardo, gracias. Bueno, está bien. Esta palabra negligencia, pues evidentemente entra un componente subjetivo, aunque el texto dice que los accionistas o socios llegan al límite de su participación accionaria. Uno pudiera entender al final de esas palabras que estamos hablando de una deuda y que ante una deuda tributaria no presentada por alguna razón, pues evidentemente ese accionista, ese socio, asume la obligación en nombre propio de esa deuda tributaria. Pero cuando
se le incluye esta figura de acción, negligencia, entra la subjetividad. ¿Por qué decimos que entra la subjetividad? Si nosotros vamos al Código Tributario, a nuestro código, específicamente en el artículo 199, aquí cita lo siguiente. Aquí este artículo habla sobre falta tributaria y dice que para que se configure la falta tributaria, no es necesario o no es requisito esencial la existencia de culpa o dolo. De manera que ante una falta tributaria, cuando vamos luego al 205 del mismo código, entonces el código te dice y te denuncia, te enumera, bueno, una falta puede ser el incumplimiento de los deberes formales, el incumplimiento de esto y el incumplimiento de lo otro. Y hace una citación de 3 o 4. Esos incumplimientos son lo que se le llama en materia penal el deber de cuidado. Si tú no cumples con el deber de cuidado, estos requisitos serían llamados negligencia, vamos a llamarla así desde el punto de vista administrativo. Pero lo interesante está cuando usted lee el texto del artículo 200 de ese mismo Código Tributario, y en él cita lo siguiente, haciendo la figura sobre el delito, no la falta, el delito tributario, dice que para que este delito se configure, debe existir el dolo, que es una acción humana, desde el punto de vista de la teoría del delito, y la culpa. Cuando hablamos de dolo, estamos hablando de la intencionalidad, y dentro de esa intencionalidad está lo que llamamos la parte cognitiva y la parte evolutiva. Si se pensó, si se actuó. Pero habla sobre la culpa. Y aquí yo centro la atención. La culpa. ¿Qué es la culpa? El delito culposo desde el punto de vista penal. La culpa es la imprudencia, el descuido, la inobservancia también al deber de cuidado. Entonces, cuando uno observa eso y uno va al artículo 3, específicamente al literal K, estamos hablando de socios y accionistas, que son gente que invierten, en teoría no dirigen, que esperan beneficios. Entonces, encajarle ahí esta acción de la negligencia y no ponerle apellido, porque el Código Tributario sí le pone apellido, le está poniendo apellido, pero aquí no le están poniendo apellido, aquí te lo están tratando, lo han puesto ahí de una manera olímpica, donde entra el plano de la subjetividad, y eso es muy riesgoso, porque entonces puede hacer que yo estoy, sí, muy bonito, yo estoy hablando sobre que voy a asumir una obligación ajena, porque de eso se trata la responsabilidad solidaria, una responsabilidad ajena, entiéndase, de la empresa, yo la estoy asumiendo, pero ahora de repente la voluntad de la administración de turno, o de la que venga, o de la que haya pasado, diga que eso que se dejó de pagar es una negligencia enfocada en lo culposo. Entonces yo creo que aquí ese párrafo, no sé qué pasó con ponerlo muy ambiguo, da a una interpretación que pueda tomar una decisión y llevar a un accionista o a un socio que no tiene nada que ver propiamente de un asunto. O sea, debió haberse especificado una negligencia tipo falta tributaria como resultado del no cumplimiento del deber de cuidado, o en su defecto una negligencia de tipo culposo, pero debió haberse aclarado ahí para evitar situaciones. De manera que quería hacer esa precisión, que es dentro de tantos temas que los maestros han abordado, a mí en lo particular me ha llamado esa atención que amerita ser tratado o subsanado
no sé, más adelante, porque esto se presta a caldo del cultivo en detrimento del sujeto pasivo. Porque aquí es lo que estamos hablando del sujeto pasivo. Y todos sabemos que el sujeto pasivo lo componen los contribuyentes, lo componen los responsables en su calidad de agente de retención, en su calidad de agente de percepción y los terceros. Y los terceros, que es el tema. ¿Por qué? Porque los terceros es lo que asumen el tema de hoy, de que son obligados en nombre propio de una deuda que es ajena, que es de la empresa. Y terminan siendo, en conclusión, responsables solidarios subjetivos. Una responsabilidad solidaria subjetiva. Solidaria porque va a responder igual que el contribuyente. Y subjetiva, como bien se ha expresado en otras conferencias, por el tema de que para constituirse esta responsabilidad no es necesario la existencia de una falta. En lo particular me llama mucho la atención, esto es un riesgo, porque es un arma de doble filo, es ambiguo, es negligencia, póngale los apellidos. Bien, maestro Bien. Domingo, Sí, sí. esa figura de negligencia la hemos escuchado en muchos procesos que se han elevado contra profesionales de la medicina. Y ahí nos resulta a nosotros muy sencillo de entenderlo porque el médico se descuidó y se murió. Ahora, desde el punto de vista del ejercicio fiscal, con algún ejemplo, cómo nosotros pudiéramos entender esa figura de negligencia para uno poderla relacionar, porque, por ejemplo, pudieran algunos estar pensando, bueno, pero si no declaré un ITEVI o una retención, ¿es eso la negligencia? Desde el punto de vista del contador abogado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, mire, hay un punto importante. La negligencia es cuando un socio no cumple con su rol. Sí, porque fíjense que la negligencia y la culpa está relacionada con la responsabilidad de los socios, o sea, como figura. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Es la negligencia un delito penal? Esa es una buena pregunta porque tendría que estar tipificada como un delito penal y es muy subjetivo. Ahora bien, pudiéramos relacionarlo, si yo lo enfoco ya desde el punto de vista del contador, que si omite algún procedimiento y eso crea un problema tributario, la omisión todavía no es un delito penal tampoco. De hecho, hay un proyecto del Código Penal donde la omisión va a ser un delito. Y es demasiado subjetivo decir, hablar de negligencia. Porque de hecho, el TC declaró inconstitucional porque era muy subjetivo. Ahora estaríamos en lo mismo. Negligencia demasiado general. Pudiera relacionarse con omisión, pero la omisión no es un delito. El simple hecho de yo ser socio de una empresa, yo no tengo a cargo el pago del tributo. ¿Cómo me pueden a mí condenar por negligente? ¿Y quién me va a condenar? La DGI no puede atribuirse una función que no está tipificada en la ley, no está habilitada. Entonces yo creo que el hecho que un contador comete un error no significa que fue negligente. Pudiera ser una falta tributaria, pero negligencia desde el punto de vista legal no es claro. Entonces eso va a crear un problema de objetividad que entonces contradice la racionalidad y la proporcionalidad y vamos a estar en lo mismo. O sea, yo creo que no es claro ese tema, ¿eh? Pudiera Roberto, ser omisión, pero eso tampoco está tipificado como un delito. Roberto, Sí, sí, tenemos dos figuras
que es el beneficiario final y tenemos ahora esta nueva figura del responsable solidario. Y como bien tú lo estableces, el responsable del cumplimiento de la obligación tributaria. Dos preguntas en una. De cara a la ley 479-08, que no tiene esta figura de responsable solidario per se, ¿cómo tú lo ves? Y segundo, la diferencia desde el punto de vista conceptual del beneficiario final y el responsable ante la obligación tributaria. Porque en principio parecieran, por ejemplo, cuando la DGI en su aviso indica que designará de oficio al que tenga mayor participación accionaria, pareciera una figura parecida al beneficiario final. Analiza esa parte para ver cómo lo vemos. Sí, correcto, maestro. Miren, en la ley 479-08-013, usted no va a encontrar esa figura porque simplemente no es necesario. Fíjense que la facultad de establecer y eliminar la empresa, la ley se la confiere a la Cámara de Comercio. La DGI no tiene facultad jurídica ni para abrir ni para cerrar la empresa. En los últimos años nosotros hemos encontrado una situación de que tú vas a cerrar una empresa y la DGI te impide que tú hagas el cierre. Bueno, pero eso es un absurdo jurídico, porque cuando tú llegas ya a llenar un RC02 y tú vas a la DGI, ya la empresa está cerrada. O sea que es obvio que no está en la ley porque no es necesario. ¿Y por qué no es necesario? Bueno, por lo que yo le decía a ustedes originalmente, por el principio del principio del principio de voluntad de las partes. O sea, nosotros se abre un vehículo societario que se llama SRL, que es el más común de todo. Nosotros establecemos la SRL, quién es el gobierno de control corporativo y quién es el dueño. Normalmente una SRL cae en la misma persona. Bueno, ¿quién puede revocar? ¿Tiene la DGI facultad jurídica para revocar eso? Claro que no. Eso es un exceso de la DGI que jurídicamente por el asunto del espíritu de la voluntad. O sea, nosotros, conforme a lo que está en el artículo 1134 del Código Civil, cuando tú te reúnes con un socio, ustedes expresan lo que se llama la voluntad de las partes y en función se hace la ley de las partes. Eso solamente es oponible al artículo 6 del Código Civil, que es el orden público. O sea, ¿cómo se trata eso? Bueno, si yo tengo un inmueble que yo te lo alquilo, yo puedo estipular, que así que se llama desde el derecho romano, yo estipulo tus obligaciones, que es sinelamático, o sea, arroja responsabilidades de ambas partes. Yo me obligo a pagarte, si llegó el plazo, se establece la tasa de reconducción de un porcentaje X. Bueno, entonces, todo lo que yo estipule que no viole el orden público es ley entre las partes, dice el artículo 1134 del Código Civil. Ahora bien, solamente esa figura es oponible a una violación del orden público. ¿Y qué significa eso? Bueno, si yo estipulo en el contrato de alquiler que que tú tienes derecho a robarte la luz, pero obviamente es una violación del orden público, el contrato tiene una nulidad relativa. Bueno, entonces, cuando la DGI dice, para entrar al tema, querido presidente, tiene la DGI facultad de establecer por encima del principio de la voluntad de las leyes de las partes, de decir, claro que no, eso es inconstitucional, eso es un disparate jurídico y la DGI no tiene calidad para decirle a una persona, para imponerle a una persona, no tiene calidad corporativa, no tiene calidad legal tampoco para eso. Eso es un exabrupto que eso va a terminar en un tribunal y allá el tribunal, el juez va a descartar eso, porque dentro del ámbito corporativo, el asunto este de la solidaridad es un mecanismo, es un sofisma de la DGI, que esa es su característica, recaudar. ¿Entiendes?
¿Entiendes? Ahora, de ahí a tú querer violentar la ley, y eso es otra cosa. La imposición de que tú me obligues a mí, que yo le recomiendo a todas las personas que cuando la DGI te diga eso, tú le pones el mismo gerente que está ahí, corporativamente. La misma persona que está ahí, tú vuelves y se la repites. Y es esa, sí es esa. ¿Por qué? Por la voluntad de las partes del contrato social. ¿Entiendes? Porque, ¿qué es la responsabilidad solidaria? Es un disparate. Eso es una ilegalidad. La responsabilidad solidaria se establece al momento de establecer el vehículo corporativo. Tú dices quién es responsable. En una SRL, ¿a quién se le devuelve? Al gerente, que normalmente es el accionista. Ya en corporaciones muy grandes, tú te puedes encontrar, pues eso fue lo que trajo como consecuencia la declaratoria de inconstitucionalidad. Porque un gerente que era un empleado, que ustedes saben que los empleados no son deliberativos. ¿Y qué significa deliberativo? Bueno, el principio de proporcionalidad. A un empleado yo no puedo, las faltas tributarias y las negligencias la paga la empresa. Porque por el principio de proporcionalidad, tú no puedes cargarle a un empleado que se haya pasado el plazo de pagar un ITEVI, por ejemplo. Tú no puedes decirle que eso es una responsabilidad solidaria del empleado. Eso es porque el empleado no es deliberativo. ¿Y qué significa deliberativo? Que el empleado está sujeto a las normas de un jefe y de un control administrativo. Entonces, ese concepto, yo le llamaría eso es un tigueraje corporativo, en términos vulgar, que ha utilizado la DGI y es un acto irresponsable. ¿Por qué? Porque el responsable de cumplir con el pasivo tributario son los socios y son los que tienen el control del control corporativo de las empresas. Por lo demás, eso es un exceso. Miren, señores, pero ahí mismo, ¿está satisfecho, presidente? La respuesta. Sí, adelante, Sí, adelante. sí, porque yo tengo ahí mismo, hay un tema que no quiero que se pase, y están en las preguntas que estableció la maestra Niurka. La responsabilidad solidaria no se presume en materia tributaria, hay que probarla. Miren, eso me llamó la atención. Para que ustedes vean que no todo lo que se escribe en la ley. Miren, la mitad del Código Tributario es inconstitucional. Y eso lo discutí yo una vez con una persona que me merece mucho respeto. Si usted lee del artículo 81 al 134, todo eso es inconstitucional. Cuando la DGI establece se establecen las medidas conservatorias, todo eso es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Bueno, y es contradictorio, porque en el artículo 57 y el artículo 71 de ese mismo código, el Código Tributario te da las vías recursivas para tú defenderte de la DGI. La DGI, un código tributario que tiene muy pocas medidas de defensa. Eso es un código muerto, que ahí nada más es la posición de imperio del Estado. Cobrarte y te constriñe coactivamente y te constriñe para que tú pagues legal e ilegal, porque así que actúa la administración tributaria. Pero a mí me llamó la atención, dentro de las preguntas que hace Dorca, me llamó la atención algo. Miren, en esa ley, en el párrafo 2, dice lo siguiente: para ser efectiva y oponible la solidaridad tributaria, esta se promoverá para el caso de los procedimientos administrativos contra el contribuyente principal y sobre todo las personas a las que la ley identifica como responsables solidarios. Miren, ¿qué significa la oponibilidad en derecho? Yo creo que ese concepto está mal empleado ahí. Eso no va ahí. ¿Por qué? Bueno, la oponibilidad es en derecho cuando, arriba lo pongo en amarillo, cuando en derecho se dice que algo es oponible, es porque se tiene la facultad para hacer valer un derecho frente a un tercero. Eso quiere decir que si tú tienes un derecho frente a un tercero, entonces tú haces la oponibilidad. Normalmente, entre un contrato entre dos partes, es muy raro que haya una oponibilidad de un tercero. Entonces, ¿con qué se come eso? Bueno, es muy simple. Yo tengo un edificio donde yo pago una mensualidad para poner un ejemplo, para que la gente pueda entender, una mensualidad por concepto de los servicios, y yo dejo acumular eso. Fíjense que yo soy un propietario
porque normalmente es un derecho que lo ejercen los propietarios. Entonces dice la Junta de Vecinos, ven acá, ¿por qué tú no pagas como todo el mundo los servicios que te da el edificio? Ah, no, porque yo no quiero pagarlo. Entonces, ¿qué hace? Entonces la Junta de Vecinos viene, legalmente tiene esa facultad, y le inscribe un privilegio a la propiedad de ese señor. Entonces, eso es lo que se llama una oponibilidad de un tercero. Pero de un derecho. Pero la DGI tiene un derecho, en solidaridad tributaria, un derecho sobre la persona. Claro que no. Entonces, ¿cómo tú puedes cómo tú puedes hacer valer un derecho que tú no tienes el control del derecho? Entonces, eso es qué sé yo, eso es como esa ley, eso es una reacción de espuma, de una cosa que no tiene asidero jurídico, porque ¿por qué tú no quieres cobrarle al que tiene la obligación de pagar el tributo, que es la estructura administrativa de la empresa? ¿Por qué tú te vas, o en su defecto, a los accionistas, a los socios, que son las personas que van a recibir la ventaja marginal de la ganancia? Miren, yo le he preparado una definición de lo que es la responsabilidad, conforme, porque miren esto aquí, por ejemplo, aquí hay algo muy interesante que yo también le traje a ustedes. Miren, o sea, la responsabilidad debe ser considerada objetiva. Como dijo Richard, no puede ser un proceso subjetivo. O sea, la ley debe establecer de manera clara y expresa la situación de los terceros que pueden ser considerados responsables solidarios de la deuda tributaria de otras personas. O sea, eso es una cortina de humo. Yo no sé con qué finalidad. Bueno, la finalidad del cobro. Miren, por ejemplo, esto. Si la ley establece que un representante legal de una empresa incumplidora puede ser responsable solidario, esta responsabilidad surge únicamente porque la ley lo estipula específicamente. No se presume que todos los representantes legales sean responsables en cualquier circunstancia. O sea, si yo soy el representante legal de la empresa, yo no puedo ser responsable solidario, porque yo soy responsable a partir de los actos donde a mí se me da cabida a representar la empresa. Eso es una cosa totalmente absurda. Pero entonces, fíjense, para irme a la definición, porque eso es un concepto tan extraño. Miren, lo de la autonomía de la voluntad, lo de la famosa ley esta, que fue calcada, esa ley se presume inconstitucionalmente, porque ellos restauraron los mismos atributos que estaban en el artículo 11, el literal, que fue declarado inconstitucional. Eso sigue siendo, por jerarquía normativa, eso sigue siendo un abuso constitucional. Eso que hicieron con esa ley. Miren, entonces, para conclusión, miren mi concepto que yo pongo de responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria es un sofisma ilegal e inconstitucional, creado por las administraciones tributarias, la de aquí y también internacionalmente, no solamente aquí, en su poder de imperio. ¿Qué es el poder de imperio? Capacidad o acción coactiva de obligar a alguien a cumplir algo mediante el uso de la fuerza, el constreñimiento, la autoridad, de medidas legales e ilegales. Ese es el poder de imperio, con la finalidad de asegurar el cobro de los tributos en situaciones donde los socios no pueden cumplir con su obligación. O sea, es una ley, es una situación de irresponsabilidad. Sin embargo, la responsabilidad de estos actores se limita al valor de su participación accionaria o bien administrado, ya que debido a su condición de propietario, beneficiario final de la entidad, son los únicos responsables solidarios por el pago de los tributos adeudado al fisco. No busca un tercero, ellos son los responsables. Si no, eso es inconstitucional. Maestro, sí. nos quedan 8 minutos. Quiero ir cerrando con usted, pero me gustaría dejar claro en en el conocimiento de los amigos presentes aquí, la responsabilidad en el caso de los socios o de los accionistas sigue siendo hasta el monto de su participación desde el punto de vista racional. ¿Ese es un criterio que se puede mantener? ¿O usted tiene otro criterio? No, ahí mismo, fíjese. Yo pasa que me quedó una frase. Por otro lado, no deben confundirse las acciones comunes de las empresas
con las acciones que se cotizan en bolsa, con las acciones preferentes, dada su condición especial de instrumento financiero. O sea, usted no puede considerar, usted no puede considerar una acción en bolsa que esa persona va a tener una responsabilidad solidaria, porque eso es absurdo. Normalmente son acciones hasta el portador en el stock market. No tienen ninguna responsabilidad solidaria con el control administrativo responsable del pago de los tributos deudados al fisco. O sea, un instrumento financiero como son las acciones preferentes, que la empresa, si tiene pérdida, hay que pagar los intereses, las acciones preferentes. Y lo mismo que acciones que se tocan al bolsa, que son acciones del stock market, acciones volátiles al portador. Esa gente no puede tener ningún control, responsabilidad del pago de tributo, responsabilidad solidaria. O sea que porque la responsabilidad solidaria no se presume, hay que probarla. Y fíjense esto, ese código tributario, que es un código balaguerista y abusivo, nada más tiene muy pocas cosas donde se garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa. Esta de la poca ley que por fuerza le incluyeron eso, pero no deja ser algo inconstitucional. No hay duda de que es inconstitucional. Muy bien, Mircea, ya vamos cerrando para abrir un espacio de 1 o 10 minutos de preguntas. Reflexiones sobre esta ley de responsabilidad solidaria. Está muteado. Sí, ok, ya. Dado que nuestra ley de sociedades 479-08, los especialistas en la materia dicen que se parece bastante, que es bastante similar a la ley española. Yo en su momento me tomé la molestia de consultar un ex socio de una de las 4 firmas a nivel mundial y me respondió esto. La pregunta que yo lo hice, la responsabilidad solidaria del gerente, el administrador. La respuesta es la siguiente. En España esa responsabilidad está limitada a unos pocos supuestos. El más común es que es que hayan colaborado o consentido la comisión de una infracción tributaria, sanción firme por parte de la sociedad que administra. De igual forma, consulté con una firma de abogados de Perú y la respuesta es la siguiente. En el ámbito tributario no se imputa responsabilidad solidaria a un director o a un gerente por el simple hecho de ejercer dichos cargos. Para ser responsable solidario se requiere además ejercer la administración o tener capacidad de decisión en la disposición de los recursos necesarios de la empresa para pagar los tributos. Eso está directamente vinculado al comentario que yo hacía inicialmente sobre la teoría del dominio del hecho. De mi parte, puede darle el turno a otro de los colegas, hermano Basilio. Maestro Richard, cerrando, reflexión y conclusión sobre este conversatorio. Sí, no, en conclusión, la parte de la figura de la negligencia, contrario a la opinión del maestro Domingo, mi querido amigo, ilustre maestro, en materia tributaria de delito, el artículo 200 del Código Tributario, cuando dice delitos tributarios, ¿qué lo genera? ¿Qué se requiere para que se constituya? ¿Cuál es el presupuesto para que se constituya? Habla de la existencia del dolo y la culpa. En la teoría del delito, el dolo y la culpa constituyen acciones humanas. Y la culpa habla del delito culposo. En el delito culposo, este surge como resultado de una imprudencia, surge como resultado de un descuido o surge como resultado de la inobservancia del deber de cuidado. ¿Qué origina el deber de cuidado? El deber de cuidado es un principio que dice, yo tengo una función, yo tengo que cumplir esta función. Si yo no cumplo esta función, entonces estoy cayendo en la omisión. De manera que la omisión caería dentro de lo que es lo culposo. Entonces,
Recomendación, que esa ley 2425 hay que ponerle el ojo al artículo 3, literal 14, con el concepto de negligencia, porque esa negligencia es subjetiva y no está claramente definida como lo expresa el 199 del Código y el 200 del Código Tributario. Maestro Domingo. Sí, mire, yo creo que la modificación al artículo 11 no llena los problemas constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad. Por consiguiente, esa modificación resulta inconstitucional. Ya por el hecho de ser gerente no me hace responsable solidario. Y de hecho en los países de la región, como lo han expuesto, los gerentes que se hacen solidariamente legalmente es porque un tribunal penal determina que hubo una acción antijurídica. Y hay otro tema de inconstitucionalidad y es la irretroactividad de la ley. Y eso no lo hemos tocado. Ejemplo, a partir de la sentencia TC 943-23, los literales B y C, donde hacían solidariamente responsables a los gerentes, administradores, etcétera, eso quedó de manera contraria a la Constitución. O sea, ya no hay un enfoque legal porque es inconstitucional. Ahora bien, de ahora en adelante tenemos un nuevo artículo que reintroduce y crean otras figuras también. Ahora hay un principio de la irretroactividad de la ley, donde esa ley no pueden aplicarla de manera retroactiva, porque si el TC dijo que era inconstitucional, a partir de ahí se cayó el literal B y C. Lo reintroducen, pero no podrán aplicarlo nunca de manera retroactiva porque viola el 110. O sea que hay muchos elementos de principios constitucionales que la introducción del artículo 11 mantiene precepto contrario a la Constitución. Yo quiero abundar ahí un poquito. Presidente, mire, con respecto a lo que dice el maestro Domingo, ciertamente esa reintroducción ha violado varios preceptos constitucionales de doctrina. Por ejemplo, hay lo que se llama en doctrina la presunción de constitucionalidad. O sea, una ley que fue declarada inconstitucional, usted no puede someterla. So pena que usted está violando principios constitucionales fundamentales, como son jerarquía normativa, fraude a la Constitución y el principio de supremacía constitucional. Eso es casi un delito desde el punto de vista normativo. O sea, que usted, algo que declaró el Tribunal Constitucional Inconstitucional, usted lo reviva y lo ponga en una ley y presuma de que usted va a aplicar esa ley a la persona. Automáticamente, desde que alguien sea afectado, esa persona va de nuevo a declarar la inconstitucionalidad de esa ley y automáticamente, o sea, eso desde el punto de vista del respeto a la jerarquía normativa, eso es casi un delito, lo que hicieron con esa ley, por el principio de supremacía constitucional. O sea que eso es no solamente violatorio, porque sino usted está abusando de la división de poderes y de la supremacía constitucional del TC. Aquí no, bueno, aquí hay muchísimas sentencias, por ahí hay cientos de sentencias desacatadas, pero no deja de ser una situación de irrespeto a la supremacía constitucional que el gobierno no puede darse ese lujo. Eso se ve porque el gobierno juró hacer respetar las leyes. Entonces, mal haría él
en violentar la supremacía constitucional. Eso es lo que se llama un fraude a la ley, a la Constitución y a las leyes. Eso es lo que dice la doctrina. De acuerdo. Gracias, maestro. Tengo al amigo José que quiere, maestro, que usted abunde un poquito sobre el sofisma. Maestro Correcto. Roberto. Sí. Bueno, el término sofisma se refiere al término de algo que es fraudulento, de algo que tiene apariencia de legalidad, pero en el fondo es otra cosa. Eso es lo que se explica el concepto de sofisma. Y a eso se refiere el término que yo utilicé. Es algo que tiene, se presume a prima facie que es legal, pero en cuando tú te vas, es todo un andamiaje que por debajo no es legal nada. Eso es lo que yo quise expresar en ese contexto. Maestro, me llega una pregunta, no veo más pero me llega una pregunta. Me dicen que si en un proceso de liquidación el firmante de la carta de garantía se convierte en el responsable solidario ante la DGI, ¿qué podemos nosotros decir sobre eso? No, bueno, normalmente la persona que firma la carta de garantía es la misma persona que está en la estructura de responsabilidad solidaria. Porque el liquidador no se puede poner a eso. El liquidador no tiene necesariamente nada que ver de ese tipo de responsabilidad. Desde el punto de vista corporativo, ¿quién debe firmar la carta de garantía? El presidente de la entidad o el gerente de la entidad. O sea, yo no le veo a eso ningún problema. Inclusive, yo le veo esto más la ley 2544 es más alaraca que otra cosa. Donde usted es una ley irresponsable y abusiva, porque usted quiere aplicar a un tercero la responsabilidad de pagar algo que no le corresponde. Eso es una ley irresponsable. Y una ley, por eso que es un sofisma. Y es un fraude, es un concepto de fraude a la ley, de querer darle una responsabilidad a alguien que no la tiene. Es algo muy simple. Y yo, miren, y el impacto de esa ley, tampoco yo no le veo mucho, porque la DGI no es tribunal. La DGI, desde que la DGI me mira mal, yo tengo dos opciones ahí. Bueno, tengo una opción, que es el artículo 71. Me voy a un recurso, a una medida recursiva. O sea que yo no le veo tanto el carácter. Lo que pasa es que eso trajo, la consecuencia de la declarativa de inconstitucionalidad, le trajo un problema a la DGI en cuanto a su accionar. Porque de un día para otro, la DGI se encontró que con un tercio o 40% de sus ingresos, donde ellos lo hacían blanco de ataque, se declaró inconstitucional. Entonces eso realmente trajo un problema estructural en su misión de imperio, porque a la DGI no le importa nada de eso, la DGI lo que le importa es cobrar. Y si tú le pagas, ellos lo cobran. Por eso es que ustedes ven ahí que muchos medios de inadmisión de deudas que están vencidas, la DGI hace el intento de cobrabilidad. Y eso es un delito civil que eso se llama en derecho civil el cobro de lo indebido. Eso es un delito. Y la DGI lo ejerce continuamente. Por eso es que sí, adelante. No, concluya, maestro, concluya. Sí, por eso yo le decía, no, gracias maestro por cortarme, porque hay más preguntas. Adelante. No veo más preguntas. No sé, Domingo, si tú ves, porque era agradecer de mi parte. Alvin Ibarra quiere hacer una pregunta, maestro. Adelante, adelante. Alvin, toma, para que tome el teléfono, Alvin. Es que el teléfono, el mute. ¿Puede habilitarlo, Domingo? El mute, Sí, para que él pueda hablar. El teléfono no, el micrófono. El micrófono, sí.
Alvin. Alvin, Sí. quita el mute. Quítale el mute, Alvin. En el micrófono, dale un clic. Ahora sí. Ah, bueno, pero le dio y se volvió. Bueno. Un clic, Alvin. Alvin Ibarra, dale un clic para escucharte. ¿Tú le puedes quitar el mute personalmente, Domingo? No, porque no lo... déjame ver, un segundito. Tú Ver tienes facultad para, tú eres administrador. porque no lo tiene el mute, ¿eh? No, sí Está lo tiene, lo habilitado. tiene. Lo Él lo tiene. tiene habilitado. Ahora sí él lo muteó. Sí. ¿Podría hacer una pregunta en lo que Alvin se decide? Sí, 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 por favor, sí. Ahí está habilitado, ¿eh? Buenas noches a esa playa de eminencias. Adelante. Esa playa de eminencias. Sí, que he estado escuchando que la DGI va a empezar a publicar a los deudores del impuesto sobre la renta. ¿Qué tanta legalidad a nivel constitucional y de lo que es el procedimiento es eso posible? Bueno, mire, yo no estoy seguro, pero yo creo que en el Código Tributario habla del derecho de reserva. O sea, si yo tengo una deuda con la DGI, yo creo que en el derecho de reserva de la DGI no debería publicar eso. Pero yo no sé exactamente que eso es así, pero yo considero que eso es un mecanismo de presión y para mí eso es ilegal. O sea, si yo tengo una situación, la DGI tiene medio a su alcance en los tribunales de la República para exigir, tiene medio de más para exigir la deuda tributaria que no sea la publicación. Yo no tengo, pero a mí me llamó la atención. Eso yo considero que es ilegal, porque no habría por qué llevar eso a esos términos, de llevar una deuda de dos vías entre un sujeto pasivo y un activo, de llevarlo a los medios. Yo creo que eso es una medida que no luce bien a la administración tributaria. Sí. Sí. Yo quiero dar una opinión también sobre eso. Mira, ya Alvin está disponible ahí, Domingo, si te parece, para aprovecharlo. Así Alvin puede. ¿Me escuchan? Adelante. Te escuchamos. Maestro Basilio, buenas tardes. A Buenas. todos, buenas tardes. Domingo, buenas. ¿Cómo está Alvin? Bien, gracias. Bueno, agradezco ahí la oportunidad y de verdad que escucharlo, porque habemos varios panameños ahí y ustedes nos están, porque ese mismo problema que existe allá lo tenemos casi igual nosotros. Así que nos están ayudando ahí en ese tema. Pero una humilde contribución sobre eso. La Constitución de Segunda Patria, capítulo segundo de las garantías y derechos fundamentales, el artículo 68 y 69. Y su siguiente habla del debido proceso. Y correcto. El debido proceso no lo podemos olvidar. Entonces usted... Artículo 69 de la Constitución. Exactamente, la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos. Exactamente. Entonces, y este es un problema que también lo tenemos en mi país. Tenemos el caso del dolo, muy bien que usted lo hablaba, del dolo civil. El dolo civil es un cumplimiento de la voluntad entre las partes, que ahí nace las responsabilidades o consentimiento, objeto y causa de un contrato, de una convención. Artículo 1124, 1126, 1131 del Código Civil. Entonces, trasladar estos conceptos fundamentales que también ocurren en mi país de una norma adjetiva a una norma sustantiva, que es en este caso el Código Penal, hay como un traslape de responsabilidades constitucionales. Y creo que el análisis que ustedes están haciendo es extraordinario y contribuye a que nosotros en Panamá y muchos otros países latinoamericanos
nos ayude a comprender qué es el derecho público y el derecho privado. Porque la responsabilidad del derecho privado es entre las partes, las voluntades. Y ahí usted hablaba de objeto de consentimiento de las partes y el artículo 111, 109, y 1116. 1134 del Código Civil, la voluntad de las partes. Exactamente. Entonces, ahí estamos hablando de daño en un caso de incumplimiento contractual. Ese cumplimiento contractual es entre las partes, no es entre el Estado. El Estado es un tercero que entraría el derecho positivista, el derecho... Sí, señor, así mismo es. Entonces, ese análisis que usted hace, me gusta cuando uno se nutre del conocimiento y yo le dije a Richard, yo no voy a participar porque yo soy un estudiante aquí y esto es maravilloso escucharlo. Porque esto, Richard, tu opinión sobre el caso del delito culposo, ¿verdad? Que hablamos de que el delito culposo alude a la imprudencia, al descuido, la negligencia. Y también se puede tomar en cuenta el deber de cuidado. ¿Qué opinión tú tienes? Ahí el maestro Domingo, uno de ellos, no lo apunté aquí, hablaba del dominio del hecho punible. Sí, el maestro Mirciade. Mirciade, claro. Sí, sí. Esa es una cosa muy... la teoría del hecho punible es que los actores que participan como sujeto activo, sujeto pasivo, objeto material, verbo tipo, etcétera, todos los roles de la participación de un delito, los que actúan en su respectivo rol en la participación, ya sea por acción o por omisión, recordando que estamos, la norma financiera no está hecha para evaluar conductas humanas. Es una norma que proviene del derecho privado. Entonces estamos trasladando cuestiones del derecho privado con traslape al derecho público. Hay un tema ahí de las garantías constitucionales, cuando lo estableció el maestro Domingo, creo que fue, donde se puede hablar de delito cuando primera etapa, segunda etapa y tercera etapa del proceso de una investigación penal. Entonces, y pruebas que debieron ser evaluadas por un juez de los referimientos y todo un proceso para entonces concluir que estamos frente a un delito. Mientras tanto, deberíamos, pienso yo, en mi país también se comete ese error de la presunción de inocencia, de indicios. Claro que ahí lo que estamos, la administración tributaria ante temas de delitos culposos y dolosos, en principio tiene lo que nosotros le llamamos, la administración tributaria tiene en principio tiene la clasificación de los cargos, en principio con base a los indicios. Naturalmente, esos indicios que presenta el Ministerio Público tiene que demostrarlo también. Correcto. Y eso va a permitir luego que el contribuyente también eleve medios de defensa con base al debido proceso y también se solicite los peritajes o las auditorías forenses contra esos indicios que está proveyendo la administración, que no son del todo todavía prueba en un proceso de judicialización. Bueno, millón de gracias a mi segunda patria. Gracias, maestro Alvin. Tengo a Pedro Damari, que tiene una pregunta ahí. Vamos a ver si se le puede habilitar el micrófono y con él cerramos este conversatorio. Falta la parte que iba a aportar Domingo, que yo pregunté. Maestro Domingo, adelante ahí. Sí. Sobre la interrogante de Alexis sobre la publicación de la deuda de parte de la administración tributaria. Hay un principio constitucional que es el habeas data, la privacidad. Ahí sí. Publicar las deudas está violando ese principio. Sí, señor. O sea que eso es una violación a un principio de la Constitución. Habeas data, sí, señor. Habeas data, y la administración tributaria no puede contradecir la Constitución. Eso es irracional, totalmente violatorio al derecho.
Excelente, Perfecto. Alvin, gracias. Perdón, Bueno, Domingo. señores. Excelente, Pedro, maestro. sí, señores, Domingo, despide entonces este panel. Yo agradecido de ustedes y de mis amigos que están del otro lado de la pantalla. Presidente, discúlpeme, deme un medio minuto para decir algo. Adelante. Mire, la situación que cuando yo digo que la mitad del código tributario es inconstitucional, si usted se va al artículo 81, en el párrafo dice lo siguiente: para el ejercicio de esta vía de ejecución no se requerirán los procedimientos establecidos en el derecho común del otorgamiento del juez competente, sino los procedimientos especiales establecidos en este código. ¿Y cuáles son los procedimientos especiales? Todos esos procedimientos que establece. Imagínense que el director de la DGI, el juez que él pone, que es el persecutor administrativo, que es que va a jugar el proceso de medida conservatoria, resulta que ese señor es un empleado de la DGI. El conflicto de interés que se genera, porque eso yo le digo a ustedes, esta ley 1192 es una ley que no es garantista, no tiene ninguna, ni los artículos 68, ninguno 69 del debido proceso, no lo compone. Cuando dice aquí que se limiten a lo que establece el Código Tributario, ¿qué es lo que te está diciendo? Que el juez de la querella es el mismo órgano recaudador. Y eso en el siglo XXI es una ignominia. Eso es una ignominia. Por eso es que en estos días dieron a esos cursos que dan allá. Yo no voy. Porque entonces lo que yo voy es a tener un conflicto con la persona. Si un moderador me dice a mí que la medida conservatoria desde el artículo 81 hasta el 134, que yo tengo que aprender eso, siendo yo abogado en ejercicio, imagínense, eso se parece mucho a la ley que perimió el año pasado, donde los derechos reales lo barrían. Yo no puedo ir a un conversatorio de eso porque a mí me enseñaron en la academia durante 2 años lo que era el derecho romano y lo que eran los derechos reales. ¿Cómo usted puede, con qué facultad usted puede eliminar un derecho real? O sea, si tú puedes prescribir un derecho real, entonces la DGI se puede robar una casa o un apartamento o lo que está en custodia bajo un vehículo societario. ¿Ustedes me comprenden? Sí. Bien. Bueno, Tú lo dices, Roberto, por el tema de los saldos a favor. Sí, correcto. Sí. O sea, yo le pago un dinero extra a la DGI, cierto líquido exigible. Y la DGI no, perdón, no es la DGI. El legislador nuestro te dice a ti en tu cara que ellos hasta el 2015 te van a, que eso prescribe. Señores, los derechos no prescriben, los derechos reales, porque si no, las propiedades prescribieran. Y el derecho real, los derechos reales son derechos reales en el derecho romano. Bueno, esa ley decía, esa ley inconstitucional, que los saldos a favor prescribían. Dígame usted, esas son cosas que son violaciones totalmente de los principios constitucionales. Sí. Violaciones groseros. ¿Es cuánto, presidente? No hay tiempo para más. Maestro Domingo, despida. Sí, mire, yo lo voy a definir este panel del principio hasta el final sin desperdicio. Un gran banquete en materia tributaria. Gracias en nombre de la regional a todos los participantes y a los panelistas. Geniales. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Igual, feliz noche para todos. Igualmente para todos. Sí. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Saludos, buenas noches.
sino para realmente lo que es que realmente la vejez se está viviendo. Y a mí, inclusive, Domingo. Señores, adiós.